Dios Padre Celestial, gracias por el momento de estar en tu presencia, poder disfrutar de las alabanzas y ahora tener nuestros oídos abiertos para escuchar tu voz. Pedimos tu bendición para tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, tomen su asiento, vamos a ver la palabra del Señor. Hoy día el título es El Hijo aprobado por el Padre. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Varias cositas vamos a ir repitiendo en el libro de Mateo cuando lo estemos estudiando y vamos a recordar algunas cosas que posiblemente se dijo, pero para algunos quizás es nuevo. Mateo escribió el libro que lleva su nombre. También se le conoce como Leví y es uno de los 12 discípulos de Jesucristo. Mateo era un judío y él trabajaba como cobrador de impuestos para el Imperio Romano. En ese entonces, el Imperio Romano dominaba gran parte del mundo conocido y también Israel. Entonces Mateo era como medio pillín porque él cobraba impuestos a su propia gente para entregarlo a los invasores, a los romanos. Es razón por la cual era odiado por los judíos. Pero Cristo, en su gran misericordia, como se verá en los capítulos siguientes, Él lo llamó para que sea su discípulo, uno de los 12 discípulos. Podemos ver cómo Cristo perdona, Cristo lava con su sangre, Cristo restaura. Él tiene todo el poder. El que está sin Cristo, Dios tiene el poder para transformarlo. Y Mateo entonces escribe este evangelio especialmente a los judíos para probar a través de algo escrito que Jesús era el Mesías. ¿Saben ustedes, o si alguien no lo sabe, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo? Y en hebreo, Mesías significa ungido. Y a quienes se le ungían eran a los reyes. Entonces, ¿de quién se hablaba? Era de un rey que iba a venir, del ungido, del Mesías. Eso que se prometió, el que se anunció, era Jesús. Me gustaría que cuando estudiemos todo este libro, nosotros nuestra mente vayamos asimilando el acontecimiento del momento, no como una historia narrada. Jesús era hijo de José Carpintero, bastante conocido, al menos en Nazaret. Y aparece su hijo Jesús diciendo que era Cristo, que era el ungido. O sea, nosotros cuando ya conocemos la palabra, lo creemos, lo podemos entender. Pero no para el pueblo judío. ¿Cómo el hijo del carpintero iba a ser el ungido? ¿Cómo el hijo del carpintero podía ser el rey de los judíos que hablaron 600 años atrás, que dieron toda la descripción? ¿Cómo iba a ser este? Y Mateo, ¿cómo le prueba a los judíos esto? Con la genealogía, que fue el primer mensaje. Ahí describe de dónde viene la ascendencia de Jesús. ¿De dónde viene este hombre? Y tiene que contar. Y Mateo, la genealogía se echa como 2000 años hacia atrás. ¿Cómo lo investigó? No sé. Y están los nombres ahí de esta familia, de esta otra familia. El judío tenía que probar, si no era que un hombre aparecido, era el Cristo. Entonces Mateo cuenta la vida de Jesús en la tierra. Su obra, su ministerio, lo relata. Tenemos los evangelios
y cada uno tiene una visión diferente. Si usted lee el mismo pasaje como lo relata Lucas o como lo relata Marco, tiene una visión diferente. Algunos abarcan más, otros un poco menos. Y hoy día vamos a ver el bautismo de Jesús. Los versículos 13 al 15 nos relata. El domingo pasado, seguramente mi querido Benjamín predicó muy bien sobre el mensaje de Juan el Evangelio, de cuando Juan el Bautista predicaba. Juan el Bautista predicaba del arrepentimiento y decía que la gente, ¿verdad?, venía a bautizarse en una forma de arrepentimiento y se dice que hubo un despertar espiritual en Israel. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, le decía Juan. Pero Juan preparaba el camino para este hombre. Disculpe estos términos que voy a ocupar, es una forma de explicarle, nomás un teólogo me retearía. Pero Juan decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aparece un hombre, el hijo de José. Entonces dice la Biblia que Jesús fue de Galilea al río de Jordán. El río Jordán era un río que cruzaba prácticamente todo Israel y donde fue Jesús bautizado. Ahí estaba Juan bautizando a muchas personas. Entonces, para eso fue Jesús. Y dice el relato bíblico que en un comienzo Juan no quería bautizar a Jesús, porque él decía, yo debo ser bautizado por Jesús. Pero al final dijo que debía cumplirse el deseo de Dios. Juan el Bautista es el último profeta conocido en la palabra del Señor. Y él tuvo una misión de poder anunciar la venida del Señor Jesucristo. Y yo diría así como la aparición de su ministerio del Señor Jesucristo. Ese fue lo que se le encomendó. Algo que debemos aprender. Si Juan el Bautista fue el último de los profetas que anunció algo determinado, mis hermanos, hoy en día están de moda, entre comillas, todos estos profetas que en muchas iglesias están. Si vamos a la palabra, no estaría correcto, porque toda la profecía ya la tenemos en la palabra del Señor. No necesitamos nada nuevo más, nada nuevo se puede anunciar de lo que ya está escrito. Entonces nosotros debemos creer la palabra. Quien se atribuye el título de profeta está contra la palabra. No está avalada por la palabra del Señor. El bautismo de Jesús es el acontecimiento del inicio de su ministerio público. En los 2 capítulos anteriores se habló de Jesucristo, de dónde venía, su nacimiento, todo eso. Ahora, Jesús, hay mucha gente y aparece Jesús. Todos habrán empezado, mira, ese es Jesús. ¿Ese es el rey que nosotros esperamos? Carnalmente tiene que haber habido mucha reacción. Eso nos lo relata muy bien la Biblia. Lucas 3:23 nos dice que Jesús tenía aproximadamente 30 años cuando comienza su ministerio. Hay varios jóvenes acá de 30 años, entonces pueden servir al Señor con mucha alegría y con mucho vigor. 30 años parece que es un buen año. Al menos tenemos el ejemplo de Jesús, que comenzó con 30 años. Yo tengo el doble y un poco más, pero todavía estoy aquí. El bautismo de Jesús fue un acto de arrepentimiento, no fue un acto de arrepentimiento de pecado. El bautismo de Jesús no fue
un acto de arrepentimiento de pecado. Pues Jesús no tenía pecado. Él era Dios. Pero como hombre tampoco tenía pecado. Jesús se bautiza para identificarse con la humanidad. Dios hecho hombre, verdadero hombre. Por eso que Él nos entiende. Por eso que Él se compadece con nosotros. Los relatos bíblicos nos enseñan que Jesús tuvo tristeza, que es una parte del ser humano como ser humano. Él sintió hambre. Lo que no tuvo es pecado. Por eso que nos conoce. Conoce nuestras debilidades, conoce nuestra tristeza. Cuando estamos tristes, podemos ir al Señor Jesucristo y Él nos consuela. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa experiencia que el Señor en su momento tan difícil, viviendo nosotros tan difícil, con tanta tristeza, el Señor nos abrazó? El Señor estuvo con nosotros. El Señor nos levantó. Gloria al Señor por ello. Porque Él nos conoce como verdadero hombre siendo Dios. Pero su bautismo también vemos un ejemplo de obediencia. Todo lo que el Padre le encomendó. Versículo 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Versículos 16 y 17 vemos la Trinidad manifestada. El bautismo de Jesús es una manifestación extraordinaria de la Trinidad. Esto ya es mucho más adelante. El libro de Juan, en el capítulo 10:30, nos dice, Jesús dice y declara que Él es igual que el Padre. Hechos 5, 3 y 4, que el Espíritu Santo es igual a Dios. Aquí en este versículo el Padre declara que está muy complacido con su Hijo, con Jesús. Vemos el Espíritu Santo en forma de una paloma blanca. Y la voz del Padre, lo escucharon, es una voz audible. Este es mi Hijo amado, a Él créele. No me va a dar el tiempo para explicarlo tan detalladamente, pero quiero hacer una reflexión bien breve, como me lo enseñaron a mí cuando yo estaba recién comenzando a estudiar la Biblia, sobre la Trinidad. Primero, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Entonces no lo empiece a buscar usted porque no está la palabra Trinidad en la Biblia. Pero ¿qué es la Trinidad? A veces se pueden grabar esto. La Trinidad es 1 en 3 y 3 en 1. ¿Ustedes conocen un trébol de 3 hojitas? Claro, lo hemos visto y esto lo buscan los jóvenes para el amor. No sé qué relación tiene para el amor, pero siempre lo buscan como que le da buena suerte, algo parecido. Así que búscalo nomás y lo ponen en un libro y la hojita. Se ríen los hermanos porque ya lo han hecho. A mí no me resultó. Entonces, cuando yo tengo un trébol de 3 hojas, es un solo trébol, ¿verdad? Que tiene 3 hojas. No son 3 tréboles, es un trébol. Si me pudieran entender eso, comprenderían perfectamente lo que es la Trinidad. Igual voy a usar algunos términos bien conocidos.
existe un solo Dios. Pero tenemos al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Si podemos decirlo para que se entienda, cada uno cumple una función diferente. Pero no son tres dioses repartidos diferentes, es un solo Dios. Hace algunos domingos repetimos el credo de los apóstoles. Y ahí dijimos que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Si usted puso atención en el libro que cantamos reciente, Loamos, oh Dios, con unánime voz, dimos loores al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así lo cantamos. La iglesia anglicana, de la cual nosotros pertenecemos, muchos de los que estamos acá somos miembros de la iglesia, somos una iglesia trinitario, porque creemos en la Trinidad. Pues no todas las iglesias creen en la Trinidad. Los testigos de Jehová, su nombre lo dice, solo Jesús, su nombre lo dice, y otras iglesias no creen como nosotros creemos y como lo dice la palabra. Procuramos como iglesia, como dijo alguien, la iglesia anglicana no es la mejor iglesia, pero procuramos enseñar y predicar la sana doctrina. Y eso es lo que nos enseña la sana doctrina. Y lo vemos en el inicio del ministerio terrenal de Jesús, la Trinidad. Versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Hijo aprobado por el Padre. Para que podamos entender esto, de nuevo tenemos que ir al comienzo, Génesis 3. Se le denomina la caída de la humanidad. Cuando el hombre-mujer, fue separado de Dios. En el comienzo, Dios creó todo, los cielos y la tierra, y todo era bueno en gran manera. Y creó el huerto del Edén. Todos me están mirando. Supongamos que esto del púlpito sea el huerto del Edén. Estoy graficando para que se entienda. Y aquí todo era bueno, todo era perfecto. Aquí no había maldad, no había pecado, no había tristeza, no había ningún tipo de necesidad. Sé que es difícil entenderlo porque nunca hemos vivido situaciones así. Siempre hemos vivido de tristeza, dolor. Y ahí, en el huerto de Edén, fue puesto el hombre, Adán y Eva, para que tuvieran una perfecta relación con Dios. Pero ellos no quisieron ser gobernados por Dios, porque era eso, que viviendo en el huerto de Edén, Dios estuviera con ellos, Dios se paseaba por el huerto, ellos tenían una comunión directa con Él y era pura felicidad. Pero producto del pecado, de no haber obedecido, de no considerar a Dios, fueron sacados del huerto del Edén. Este era el huerto, ellos fueron expulsados del huerto, sacados. Ya no pueden volver. Si yo no recojo eso no puede volver. Era eso, que ellos no podían volver, fueron expulsados. Ahora, lo que era perfecto, lo de allá ahora es imperfecto. Entra el pecado a la humanidad y sus consecuencias. Ahí hay sufrimiento, hay dolor, hay muerte. Pero Dios, en su gran misericordia, como dice Efesios 1:4, había diseñado un plan de salvación para la humanidad antes de la fundación del mundo. Y yo quiero graficar también esto para que ustedes me entiendan. De aquí para allá, antes que fuera creado todo, Dios ya tenía
diseñado un plan para salvar la humanidad, porque Dios sabía que el hombre iba a pecar. Aquí está el huerto del Edén, pero el hombre cae en pecado y entra. Y Génesis 3:15, y este texto me gustaría que ustedes lo guarden porque va a ser parte de todo Mateo y de todo el Evangelio. Se le conoce como el primer Evangelio, el primer anuncio que Cristo vendría para salvar a la humanidad. Entonces, del momento de la caída, vemos el primer Evangelio. Y todo mira a Cristo. Allá está Cristo, allá está la cruz. Este es el trayecto que hay que caminar para ver la salvación de la humanidad. Entonces, todo el Antiguo Testamento está mirando allá. Si usted lee el Antiguo Testamento, hay guerra, hay reyes, hay situaciones, pero todo va mirando a Cristo. Van sucediendo hechos para llegar allá a la cruz, a Cristo, este trayecto. Yo lo estoy graficando 2000 años. Todo el Antiguo Testamento mira a Cristo. Y ahora aparece Cristo, mostrándose por primera vez en el bautismo. Ese es el plan diseñado por Dios antes de la fundación del mundo. Jesús es el Hijo que cumpliría el plan de salvación para la humanidad. Así fue diseñado por Dios antes de la fundación del mundo. Jesús. Y ahora aparece Jesús. Ahora está en escena. Este es mi Hijo amado, la voz audible del Padre. A Él creerle. Este es el Hijo que se vino hablando, anunciando tantos profetas. Tantas veces el pueblo judío sabía y conocía perfectamente estos relatos. Por eso que Mateo se lo explica de esta forma. Porque el pueblo judío, que era su pueblo, tenía que saber que de este Cristo se estuvo hablando. El Hijo aprobado, Jesucristo. El Hijo que fue aprobado en su obediencia al Padre. El Hijo aprobado que fue en su humildad, en su unidad. Al menos 3 características resaltantes que quiero considerar. Como dice Juan 17:4, la obediencia. Jesús dice, ha completado la obra que el Padre le pidió. No dejó nada sin cumplir Cristo. Todo lo que estaba diseñado, todo lo que se habló de Él, Él lo cumplió, si se puede decir, al pie de la letra. La humildad de Jesús. Cuando vemos Filipenses del capítulo 2, del 1 al 11 o del 5 adelante, Cristo dejó su gloria, se humilló hasta lo máximo. Dejó su gloria por mí, por usted. ¿Cómo no valorar el sacrificio de Cristo siendo Dios, creador del cielo y la tierra? Cuando estudiamos sobre la creación vemos la participación de la Trinidad. Yo le hablé de lo que era la Trinidad. Él, el creador, pudo haber hecho otra forma de salvar con su palabra quizás. Juan Carlos que sea salvo, Alfredo que sea salvo, pudo haberlo hecho. Él era Dios, Él era el creador. Pero se humanó, se hizo hombre, vino a la tierra, dejó su gloria y sufrió como cualquiera de nosotros. Fue crucificado, azotado por mí, por usted.
Si no valoramos y no consideramos esto, es que Cristo tiene que iluminar nuestra mente y darnos fe para creer en el sacrificio de la cruz. Eso es humildad. Juan 17, 21, hablando de la unidad, dice: yo y mi Padre somos uno. Aquí de nuevo vemos la Trinidad. Mis hermanos, el libro de Juan, en el capítulo 1, 12, dice: a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, son hijos de Dios. Si usted cree en Dios, pero no lo recibió, no es hijo de Dios, es creación de Dios. Y al cielo, al nuevo Edén, estarán los hijos de Dios, no lo que creen, no lo que vienen a la iglesia sin aceptar al Señor Jesucristo. Esta es una buena oportunidad para creer y aceptarlo. Sí, porque cuando alguien está necesitado, enfermo, uno le pide a Dios porque le cree en Dios, pero no lo ha aceptado. Y Dios, Jesucristo, en su gran misericordia, puede obrar poderosamente y sana enfermedad, contesta la oración. Pero después seguimos nuestra vida como si nada. Como hijo de Dios, nuestro modelo perfecto es Jesucristo. Y el hijo aprobado, en algunas de sus características, fue por obediencia, por humildad, por unidad. Nosotros, seguidores de Cristo, como sus hijos, debemos seguir su ejemplo en obediencia. El que ama, guarda mi palabra, dice Jesús. La palabra, eso nos enseña. Debemos obedecer su palabra. La palabra del Señor nos dice que yo debo amar a mi prójimo, pero no solamente en palabras, sino en hecho. Estar con ellos. La necesidad está siempre. Nosotros hacemos una parte, la oración por los necesitados y por los enfermos. Eso es una parte. La otra parte es estar con ellos. A veces tendré que apoyarlo económicamente, a veces será con una palabra, a veces será con una visita, a veces será con un abrazo. La palabra del Señor nos dice que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. En humildad, la humildad de Jesús ya lo vimos, se humilló hasta lo sumo. Lo opuesto a humildad es orgullo, el pecado sutil que nadie es inmune. Hermano, esta mañana especialmente en el orgullo espiritual, creernos superior a otro, entre comillas, creernos espiritual, creernos mejor cristiano que el otro. Gracias, Señor, porque yo soy bueno, no soy como mi hermano. Eso es orgullo espiritual. Y Dios mira de lejos. Aprendamos de Jesús en su humildad. En cambio, el humilde, Dios lo levanta, lo ensalza, lo mira con buenos ojos, lo mira con amor. Y en unidad dice que Jesús, que Él y su Padre eran uno, cumplió todo lo que su Padre le encomendó. Una iglesia unida jamás será vencida. Amén. Gloria al Señor. Cada uno de nosotros estamos llamados para aportar a la unidad de la vida de la iglesia. Cuando usted se pone a hablar contra mi encargado de obra, eso no es unidad, eso es desunión. Yo debo orar por mi hermano, apoyarle. Cuando no anda decaído, que a veces anda, estar con él. Una palabra, un abrazo, Dios te bendiga. Eso es aportar a la unidad. Todos podemos aportar a la unidad en el lugar donde estoy. 1 Corintios 1:10 nos dice que habléis una misma cosa, que no haya división. La división causa retroceso. Trabajar en unidad de la iglesia
es una iglesia que crece, que crece. Hermanos, no esperemos que la iglesia crezca si estamos en discordia y no hay unidad. Concluyendo estos versículos, algunas cosas que hemos aprendido, el tiempo no da para más de eso. El Hijo aprobado por el Padre, Jesucristo, cumplió todo lo que el Padre le encomendó, todo. No dejó nada sin cumplir. El ejemplo del Hijo aprobado, el ejemplo de Jesús, es el modelo que debemos seguir. Yo no soy un buen modelo, podré tener algunas cualidades buenas. Entonces, no me miren a mí, miren a Cristo en mí. ¿Se entiende la diferencia? Si ustedes miran a Elías, le van a encontrar muchos defectos. Pero si miran a Cristo en Elías, van a ver a Cristo. ¿Ves la diferencia? Porque yo soy un hijo del Señor, perdonado, lavado por su sangre, pero imperfecto. El ejemplo a seguir es Jesús. Entonces, cuando estudiemos los 28 capítulos, ¿tiene Mateo? ¿Sí? 28 capítulos. Recordemos esto, que Mateo muestra la vida de Jesús para que nosotros podamos seguir sus ejemplos. Jesús vino a anunciar las buenas nuevas. Cómo el hombre perdido podía volver a encontrarse con Dios. Porque el deseo de Dios siempre es estar cerca de sus hijos. Por eso crea el jardín del Edén, todo lo perfecto. Y esto es como una rueda que comenzamos acá, da una tremenda vuelta y volvimos al mismo lugar cuando estamos en el cielo. Apocalipsis 21, 1 al 4 dice que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. El nuevo Edén. Eso es lo que proclamamos. Y eso es lo que queremos para usted, mi amigo. Porque lo contrario es estar lejos de Dios. Y es por la eternidad. No es por un tiempo. Oh, que vivió harto años, 100 años. 100 años. La eternidad es la eternidad. ¿Usted quiere vivir lejos de Dios? Pero hoy ya es responsable. No habrá excusa cuando nos presentemos delante de Dios, porque todos nos presentaremos. Y usted escuchó este mensaje. Venga al Señor Jesucristo. Así como este Mateo que escribe un libro, le deja tanta enseñanza, Dios lo perdonó, Dios lo transformó, Dios lo restauró, y ahora este libro de un pillín nos llena de esperanza, de gozo y de seguridad. Así es Cristo, Dios puede transformar. Mire, no importa cuál sea su condición, Dios tiene el poder para transformar a cualquier persona. Venga a Cristo, conozca a Cristo, acepta a Cristo, no solamente crea en Cristo. Procuramos anunciarle la buena noticia del Evangelio. El conocimiento de Mateo que vamos a aprender tanto en este año no es llenarnos de conocimiento teológico para saber mucho de la Biblia o mucho de Mateo o mucho de Dios. Eso no nos ayuda para llegar al cielo. Si somos hijos del Señor, nos ayuda, ¿sí?, para conocer mejor a Cristo. ¿Quién era este hombre que apareció ese día? Sí, verdaderamente era el Hijo de Dios, Jesucristo, que fue encomendado a cumplir este plan y que lo cumplió a la perfección. Pero cuando conocemos mejor a Cristo, podemos amarlo con todo el corazón.
Y cuando lo amamos a Él de todo corazón, le vamos a servir mucho mejor con nuestros dones, con nuestros talentos y todo lo que el Señor nos ha dado. Yo deseo que el Señor nos bendiga y nos ayude para servir mejor al Señor. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos recuerda, Señor, que tú viniste a este mundo a vivir, a morir, y hoy día vives y reinas por los siglos de los siglos. Y un día estaremos en tu presencia, podemos verte cara a cara y disfrutar de las mansiones celestiales que tú has preparado para todo aquel que ha creído y te ha recibido. A ti sea la honra, la gloria por todos los siglos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.